paz para todos en esta tarde, amén. Que la paz y el amor de nuestro Padre sea con todos nosotros y que la gracia de nuestro Señor, amén, sí, nos ilumine y nos guíe en esta tarde, amén. Que podamos decir, como dijo Saulo de Tarso, una cosa me he propuesto en medio de vosotros, es conocer a Jesús el Mesías, nuestro Señor. Amén. Y trayendo a la memoria lo que ya hemos compartido, hoy vamos a estar en el capítulo 5 del libro de Efesios. Y para entrar ya un poco ya en la memoria de lo que hemos leído de los capítulos anteriores, recordamos que el propósito o el espíritu de la carta de Saulo hacia los de Efesio era poder exhortarlos, poder fortalecerlos en la fe, recordándoles y mostrándoles, revelándoles toda la bendición que hemos recibido, cuál es la bendición del Evangelio, cuáles son las riquezas de su gracia y de su gloria a través del Evangelio y de Jesús el Mesías. Y Saulo les trae a la memoria el hecho de que esto fue algo que no se inició, algo que un día a Dios se le ocurrió hacerlo, sino que fue planeado desde antes de que nosotros existiésemos, antes de que el mundo, antes de que esta creación existiese. Ya Dios tenía un plan para esta generación. Y cuando hablo de esta generación, estoy hablando de la generación que viene a partir de Jesús el Mesías, que es una sola generación. ¿Amén? Aunque han existido muchas generaciones, pero las generaciones también se cuentan no solamente por la edad, sino las generaciones bíblicas también se cuentan por un acontecimiento. ¿Amén? Y en este caso el acontecimiento que nos une como generación es la generación que ha oído la fe, que ha oído el Evangelio, comenzando desde los tiempos de nuestro Señor Jesús el Mesías hasta que Él venga. Amén. Toda esa generación pues será los que participen, de los que logremos y esperamos que Dios nos permita perseverar y permanecer hasta el fin, para que participemos de esa gloriosa redención que habrá sobre toda esa generación que ha creído durante todos los tiempos. Amén. Entonces Él les trae a la memoria a los efesios el hecho de que cuán grande es la bendición que se ha recibido a través del Evangelio, a través de la vida de Jesús el Mesías, y claramente también les recuerda cómo recibimos esa bendición, esa salvación. Amén. En qué condición nos encontrábamos que aún antes de que, siendo nosotros pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Amén. Y luego nos habla del plan de Dios en cuanto a los gentiles, en cuanto a las naciones. Amén. A través de Israel, y de la promesa y la fidelidad de Dios para con la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. La dimensión del amor de Jesús el Mesías. Amén. Y nos exhorta que nosotros realmente busquemos conocer cada día más cuán grande, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor del Mesías para con nosotros. Amén. Y luego nos habla de que en ese plan también Dios preparó dones para que el cuerpo pues fuera edificado, fuera ministrado, fuera enseñado, y entonces todo el cuerpo fuera uniéndose y formando un solo cuerpo para nuestro Señor. Amén. Y para eso fue que se nos dieron los dones de maestros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, y todos estos dones que se dieron fue para que claramente la congregación vaya fortaleciéndose y uniéndose cada día más en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo Señor, en un solo Dios y Padre. Amén. En un solo bautismo. Y claramente que busquemos, ¿saben?, que procuremos, que uno de los deberes nuestros como creyentes es que procurar la unidad del espíritu, la unidad del cuerpo, y que para eso pues tenemos que desarrollar ciertas virtudes en nuestra vida, como la humildad, la mansedumbre, la longanimidad, amén, que son necesarias para que esa unidad realmente se dé, porque realmente hay muchos
Hay muchos problemas, hay muchas cosas que soportar, que resolver dentro de lo que es el cuerpo del Mesías. Amén. Luego se nos habla de la vida nueva, que todo esto que Dios nos ha dado es realmente que nosotros se nos ha concedido una nueva vida. Amén. Y que ese nuevo hombre que Dios ha creado en la gracia de Jesús el Mesías es algo que todo creyente debe buscar. Amén. No es algo que es como para algunos solamente, sino que es la meta de todos nosotros, que todos nosotros tenemos que buscar la estatura del varón perfecto. Amén. Y que para eso hay que despojarse del viejo hombre para poder revestirnos cada día más del nuevo hombre. Amén. Y que termina diciendo que claramente no nos comportemos como la gente de las naciones que desconoce de Dios, que tiene el entendimiento entenebrecido y entonces están alejados de Dios. Amén. Que los creyentes debemos vivir una vida diferente por cuanto conocemos y entendemos a Dios y a su Hijo. Amén. Que no imitemos que no demos lugar al diablo, ni nos comportemos como se comportan las personas que no conocen de Dios. Amén. En el capítulo 5, él entra en esa misma exhortación, amén, de realmente seguir llamando a los creyentes a vivir la vida de fe que fuimos llamados a vivir. Amén. Y dice, sé pues, versículo 1, sé pues imitadores de Elohim o de Dios como hijos amados. Amén. Y aquí la imagen que Saulo usa es, a veces nosotros nos gozamos cuando vemos que un niño copia ciertos comportamientos de los padres, ¿verdad? Y la gente, mira, ese es una fiel imagen del papá. Y la gente se ríe y se goza porque los niños tienen ciertos... Pero en este caso, Saulo toma ese comportamiento. O sea, nosotros tenemos que imitar ¿a quién? A Dios. Amén. Y esa es la tarea nuestra. Amén. No tenemos otra imagen a quien imitar. En vez de mirar al mundo y tratar de imitar al mundo, dice, sé imitador de Dios como hijos amados. Si realmente tenemos a Dios como Padre, entonces tenemos que comportarnos como hijos de Dios también. Amén. ¿Y a quién vamos a tener que imitar? Pues a Dios el Padre. Amén. O al Padre. Y claramente, todo esto está hablando en sentido de que Dios es perdonador, nosotros tenemos que perdonar. Dios es paciente para con nosotros, nosotros debemos ser pacientes para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo. Amén. Dios no hace mal a nadie, nosotros no debemos hacerle mal a nadie. O sea que, y en toda cosa buena que uno pueda pensar, en todo lo que es honesto, todo lo que es conforme a Dios, en Dios no hay, dice la Escritura, no hay ni la más mínima mancha de maldad. Amén. En Dios no hay nada malo. Amén. Todo lo que sale de Dios es bueno. Aún cuando Él nos disciplina, aún cuando Él hace justicia, no la hace procurando el mal de las personas, sino buscando que recapacitemos, que reflexionemos y entonces realmente podamos ver su bondad. Amén. Ahora, hay quienes juzgan las cosas de Dios a su manera, ¿ven? Pero el creyente tiene que aprender a ver y a buscar de Dios todo. Esta mañana se nos decía que ¿dónde encontraremos cómo imitar a Dios? ¿Dónde vamos a encontrar nosotros ese conocimiento, ese entendimiento de cómo imitar a Dios? ¿Dónde conocemos el carácter de Dios? ¿Cómo Dios es? ¿Cómo Dios obra? En la Escritura. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de la Escritura, jamás podremos llegar a conocer el carácter de Dios. Jamás vamos a poder saber qué es conforme a Dios y qué no es conforme a Dios. Amén. Y si uno lo hace pensando en su propio razonamiento, pues se puede equivocar. Amén. Luego dice que sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Claramente, ¿Dios es qué? Dice la Escritura, Dios es amor. Amén. Como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Elohim para olor fragante. Entonces aquí ya nos pone una imagen mucho más cercana a nosotros, que es la imagen de la vida de Yeshua, el Mesías. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a venir a este mundo y a abstenerse de todo y a negarse de todo en esta vida para nuestra redención, para nuestra salvación? El amor que él tuvo por nosotros.
por el Padre y por nosotros, amén. Por el Padre para hacer su voluntad, porque sabía que lo que el Padre quería era bueno para nosotros, y por nosotros por cuanto Él vio nuestra condición miserable, amén, de pecado, porque cuando Él vino, ¿qué encontró? Un Israel, un pueblo judío lleno de leprosos, lleno de gente enferma, con problemas, amén. Dice, en alguna parte dice Él, azotados por el diablo, amén. ¿Y qué vino a traer Él? Liberación, salvación, redención, amén. Y vino a traer consolación para su pueblo, amén. Y aún así, tristemente sabemos que lo que pasó, ¿verdad? Gran parte del pueblo no le creyó ni lo siguió, amén. Pero aquellos que lo siguieron, pues claramente entraron dentro de su redención. Dice, nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Elohim para olor fragante. O sea, ¿qué es lo que vamos a imitar? ¿Qué fue lo que Yeshua hizo? Hacer todo aquello que Él vio hacer al Padre. Fíjense que Él lo dijo en alguna parte, ¿verdad? En su enseñanza dice Él, yo no hago nada, sino que todo lo que mi Padre me enseñó, todo lo que vi hacer a mi Padre, eso yo hago. O sea, ¿qué hacía el Mesías? ¿Imitar a quién? Imitar al Padre. Pablo en alguna parte dice, imitadme a mí como yo imito al Mesías, ¿verdad? Pero en este caso no se pone Él, sino que dice, sed imitadores de Dios. Y para imitar a Dios tenemos que imitar ¿a quién? Al Mesías, que fue el que nos dio el ejemplo más vívido, más práctico, amén. Porque uno puede decir, pero es que yo no sé cómo actúa Dios, amén. Pero si vemos la vida de Jesús el Mesías, su comportamiento, lo que Él hizo, entonces claramente yo tengo una referencia mucho más cercana al proceder de Dios, amén. Porque por eso es que Jesús le dijo a algunos discípulos, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Amén. O sea, lo que yo hago es lo que el Padre hace. Lo que yo hablo no lo hablo yo, sino que fue lo que el Padre me dio para hablar. O sea, todo lo que Él hizo, en ninguna cosa Él se puso como que era de parte de Él, sino que todo lo que Él hizo, lo hizo fue porque el Padre le concedió para que lo hiciera. Amén. Así que nosotros tenemos que buscar esa dirección. Fue paciente el Señor, amó el Señor a su pueblo, aún aquellos que lo rechazaron, aún aquellos que ¿cómo se dice cuando se habla mal de una persona? Lo calumniaron, amén. Aún así tuvo la paciencia, ¿para qué? Aún en la corrección que hizo, lo corrigió, pues ¿para qué? Por amor, amén. Para que entendieran de que estaban haciendo algo algo equivocado, algo malo. Aún en la corrección se puede mostrar ¿qué? El amor, porque hay corrección que destruye, pero hay corrección que salva, que sana, que restaura, amén. Amén. Y luego que pasa esto, y esto es una tarea que tenemos, si un creyente hiciera que la vida cristiana como que no tiene, uno podría preguntarse, ¿ya conocemos al Señor? ¿Conocemos bien al Señor? ¿Sabemos cómo actuaría en cada situación, en cada aspecto de nuestra vida? Entonces, si alguien ya cree que ya lo conoció, pues ya, pues no tiene más nada que hacer. Pero claramente, sino practicarlo, ¿verdad? Pero si aún nos falta conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios para cada uno de los aspectos de nuestra vida, entonces tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Mucho en qué ocuparnos, amén. Porque cuando no se tiene una meta, cuando no se tiene algo enfrente para seguir, claramente el tiempo se malgasta, el tiempo se desperdicia, amén. O las cosas se pasan y no hay como algo que seguir, que buscar, amén. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, versículo 3, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Santos significa aquellos que han sido consagrados por Dios. Amén. Nosotros todos los creyentes hemos sido consagrados por Dios para que demos testimonio de una vida nueva, una vida diferente. Amén. Para que glorifiquemos a Dios. Entonces claramente la fornicación es tristemente desde los tiempos antiguos, estos pueblos, estas naciones que no conocían a Dios, claramente su cultura era una cultura muy liberal y había mucha fornicación, amén. Entonces claramente
Saulo le está diciendo como esta congregación viene mayormente de los gentiles, de las naciones. Ellos están diciendo, ustedes no pueden seguir imitando a los gentiles, a las naciones en su comportamiento, sino que ya eso, ni siquiera esas cosas ya se nombren dentro de ustedes. Amén. No hay por qué estar hablando de fornicación dentro del pueblo de Dios. Amén. Que tristemente son conversaciones que aún se escuchan. Amén. En ciertas conversaciones que tienen los jóvenes o las personas, lo que hablan son cosas que realmente no edifican. Amén. Dice, ni toda inmundicia, está hablando de todo aquello que tiene que ver, la inmundicia tiene que ver hasta con la avaricia, tiene que ver con lo que son las conductas sexuales diferentes a la que está establecida en la Escritura, de hombre y mujer, para no entrar a especificar todas las otras costumbres que ya hemos, o otras formas de sexual que hay, ¿verdad? Entonces luego dice que, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué la avaricia? ¿Por qué la avaricia? ¿Por qué estos tres aspectos de la vida? ¿Acaso los otros pecados no son importantes? Claro que sí, pero estos tres eran los más comunes en aquella cultura, en aquellas naciones. Amén. La gente por avaricia miente, la gente por avaricia roba, la gente por avaricia explota. Amén. La gente por avaricia hace lo que no se debe hacer, hace daño a su prójimo. Amén. Entonces claramente la avaricia, el amor al dinero, tanto así que el mismo Yeshua, nuestro Señor, también se lo declaró al pueblo judío, ¿verdad? Queriendo decir que aún en el pueblo judío también había gente avara. Cuando Él les habló de Mamón, de no se puede servir a dos señores, de no se puede servir de que cuando vino una persona a decirle, Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, y entonces le dice que la avaricia no es buena, ¿amén? Que el hombre no debe confiar ni siquiera en lo que tiene, amén, porque una vez que tú pones tu confianza en lo que tienes, entonces Dios está sobrando, amén. Entonces la avaricia es todo aquello que lleva al hombre tristemente por el afán y el amor a las riquezas a hacer cosas que no debe hacer, amén. Esto no tiene nada que ver con trabajar honradamente, ni honestamente, ni íntegramente, amén. Tiene que ver con que uno se deje influenciar por el deseo de tener dinero y entonces haga cosas injustas, amén. Y estas cosas no deberían, y es triste cuando dentro de las congregaciones o dentro del pueblo de Dios, los creyentes, uno escucha acusaciones de gente que habla de que el hermano tal me estafó, que le presté dinero y no me pagó. Y una cantidad de cosas que uno escucha y uno dice, bueno, entonces, cuando la misma Escritura nos llama que esas cosas ni deberían nombrarse, no debería haber ese tipo de comportamientos dentro del pueblo de Dios. Que nadie robe a nadie, que nadie engañe a nadie. Amén. Sino que todos hablemos, ¿qué dice la Escritura? Hablaba el sábado pasado, que todos hablen verdad los unos con los otros. Amén. Dice, versículo 4, tampoco la conducta obscena. Y la conducta obscena claramente tiene que ver con el comportamiento que a veces se tiene en el mundo hay un comportamiento que la gente es liberal, ¿ven? Hay mucho libertinaje y cada quien viste como quiere, amén. Luego dice, ni el necio hablar. El necio hablar quiere decir cuando las personas hablan cosas fanfarronerías, amén, o hablan cosas que no edifican, sino que estamos criticando y rajando y burlándonos y de todas esas cosas que tristemente son parte de las conversaciones que hay entre las personas en el mundo, amén. El creyente tiene que estar pensando bien más en edificarse que en estar hablando en temas que son del mundo. Luego dice, ni chocarrerías. En otra parte, chocarrerías son los chistes que se hacen, amén. Es triste que dentro del pueblo cristiano aún se usan las cosas de Dios para sacar chistes, amén. Y cuando hablo cristiano estoy hablando de todo lo que se dice ser cristiano, amén. Y uno ve cómo sacan chistes hasta de Pedro y de todo esto, de los santos y todo esto, ¿verdad? Claramente dice que esas cosas no deberían ser. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Es realmente hacer chistes de las cosas de la fe, es realmente no entender lo que es la dignidad del Evangelio, amén.
Dice, ni el necio hablar ni chocarrerías que no convienen, sino más bien acción de gracia. O sea, en vez de estar hablando babosadas, como decimos por ahí, amén, démosle gracias a Dios. Amén. Saquemos tiempos para orar, para meditar en sus caminos, en su palabra. Bastante preocupación hay cuando comienza el día de que Dios lo guarde a uno de no ir a resbalar, de no ir a cometer un acto que vaya a perjudicar la imagen del Evangelio para con un vecino, para con un amigo, para con un conocido. Bastante preocupación debería haber en uno para vivir cada día. Amén. De que Dios nos dé sabiduría, que dé una inteligencia para que cada día podamos comportarnos a la altura de lo que decimos ser. Amén. Y que entonces durante el día no nos sorprenda cualquier situación y terminemos haciendo algo que perjudica nuestra imagen y perjudica el Evangelio. Porque una vez que decimos que somos creyentes, la gente dice, mire, ¿y eso qué es creyente? Amén. Entonces hay mucho que meditar cada mañana y aún cada noche de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. Poder pesar las acciones cada noche de lo que hice, si esto estuvo bien, si fue de acuerdo a la voluntad de Dios o no, si realmente fue justo lo que hice o mi comportamiento fue justo o fue injusto. O sea, hay mucho que meditar para uno desperdiciar el tiempo. Amén. Dice, porque esto lo sabéis con certeza, que ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es idólatra, y aquí la avaricia es comparada a la idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre pone su amor en el dinero, en Mamón, que es era el dios del dinero, el dios de las riquezas, amén, y lo pone y viola el mandamiento que dice que cuando Dios dice no tendréis dioses ajenos delante de mí, no se puede tener no se puede servir a dos señores, amén. Entonces dice, ni fornicario, inmundo o avaro, esto es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios, amén. Ahora, en realidad la gente no se ha puesto a meditar el daño que trae la fornicación, porque no solamente el pecado de la fornicación. ¿Cuáles son las consecuencias de la fornicación? Embarazos no esperados. Amén. Y cuando los embarazos no son no esperados, ¿qué viene después? El aborto, el derecho a la mujer de escoger si tiene o no tiene a su criatura. Se habla mucho en el aborto de que si es una vida o no es una vida, que si es un ser o no es un ser. Los filósofos y los políticos y los de las leyes razonan sobre esto. Y para mí hay una sola respuesta. Si realmente la vida comienza desde que se forma el embrión. Y hoy el hermano nos leyó un salmo, ¿verdad? ¿Qué dice el salmo? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, mi hermano? ¿Qué significa que Dios ve el embrión formándose en el vientre? Es una vida, es un ser. Ya se le concedió la vida. Tal vez aún no ha salido fuera, pero ya la vida está formada. Ya la vida fue concedida. Entonces, claramente, ahora, el aborto es malo o es bueno. Claramente, cada caso hay que estudiarlo. Amén. Yo tampoco voy a poner aquí, porque si una persona queda embarazada, fue violada y fue embarazada, pues ya son cosas que claramente no se hizo. Pero estoy hablando del aborto que se hace de relaciones promiscuas, donde las personas irresponsablemente tienen relaciones, y entonces después que tienen relaciones no son responsables, y entonces deciden acabar con lo que para ellos es un problema, y entonces eliminan una vida que ellos irresponsablemente concibieron. Amén. Ya los otros casos, pues solo Dios sabe. Amén. Pero no estoy ni a favor ni en contra. Eso cada quien tiene que decidirlo. Amén. De que hoy en día la ciencia, antiguamente no había ciencia que dijera si un niño iba a nacer con una enfermedad o iba a nacer de cierta forma, sino que la vida se recibía como venía. Amén. Y el amor de los padres, que es algo increíble,
cuando realmente hay padres realmente que aman a sus hijos, y uno ve que hay personas que tienen a sus hijos aun cuando nacen con ciertos problemas físicos o mentales, y aún así desarrollan todo su amor para criarlos en esa condición hasta el día que Dios quiere concederles vida. Amén. Ahora, el mundo juzga si eso es justo o es injusto, que un niño nazca así, que eso es algo que, recuerde, es el razonamiento del mundo. Ahora, se concedió la vida, Dios nos dio el poder para concebir la vida. Ahora nosotros tenemos que ser ¿qué? Responsables también en cómo manejamos esa virtud, ese don que Dios nos ha dado. Amén. Así que la fornicación no es solamente un pecado porque la gente anda promiscuamente por ahí teniendo relaciones con uno y con otro, sino que también realmente implica mucho más allá que la promiscuidad. Amén. La responsabilidad que hay en eso. Amén. Luego dice que fornicario, porque sabéis con certeza que ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías. Estos tres comportamientos que hay aquí son curiosos porque comparten un mismo proceder. Los tres tienen por meta el seguir un deseo. Amén. El fornicario fornica porque le place y hace de la fornicación su Dios. Amén. Deleitarse en eso. Y luego viene que dice el fornicario y el ¿qué? Y el inmundo. Claramente también habla de la conducta del que desarrolla otro comportamiento sexual. Amén. Que terminan rindiéndose a ese comportamiento sexual, sea homosexual, sea lesbiana, sea relaciones con animales o con todo ese tipo de relaciones que ya hemos nombrado en otra época, en otro tiempo. Amén. Claramente todos ellos que buscan hacen de ese aspecto de su vida su Dios, y lo siguen y se deleitan y lo viven. Amén. Igual que el avaro hace del afán de las riquezas su propio Dios. O sea que los tres, por eso Saulo los pone juntos, porque los tres tienen ese mismo aspecto en que las personas rinden sus vidas con tal de satisfacer el deseo que tienen. Amén. Sea sexual o sea material, o sea como esos tres aspectos se manejan. Amén. Entonces ellos concuerdan en ese aspecto, los tres. Amén. Luego dice que porque, ahora claramente lo que dice es, ninguno que rinde su vida a un placer, a un deleite, claramente va a tener que entrar al reino de los cielos, porque está negándose el buscar el reino de los cielos por complacer y satisfacer su propio deseo. Amén. Entonces Yeshua mismo lo dijo, si nadie es capaz de tomar su cruz y seguirme, entonces no es digno de mí. O sea, tenemos que negarnos a nuestros propios deseos para poder ¿qué? Buscar realmente hacer la voluntad de Dios. Amén. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Una de las cosas que Saulo está exhortando a los efesios es: no se dejen engañar. El mundo puede venir con sus razonamientos y querer hacerte pensar de que, pero es que eso no es tan malo, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Pero qué tiene de malo aquello? ¿Qué es esa palabra? Con vanas, ¿qué? Palabrerías. Amén. Son razonamientos humanos, filosóficos, teológicos, que lo que buscan es que las personas, ¿qué es lo que hizo Satanás con la serpiente, con Eva? ¿Qué fue lo que hizo? Traer un razonamiento. Amén. Con que Dios ha dicho que no comáis, porque si coméis morís. No van a morir. Y la hizo que ella, ¿qué? Entrara en esa conversación. Entonces, claramente, prestarle oídos a todos aquellos que tratan de decir, no, que esto es obsoleto, que esto es anticuado, que esto no es así.
¿a quién le vamos a hacer caso? Bueno, si tú quieres creerle al mundo, créele al mundo, pero yo le creo a Dios. Amén. Y le pido a mi Dios, sé que la vida de fe no es fácil, y lo sé porque cada día veo la lucha que hay en nosotros mismos para mantenernos en ella. Amén. Y cómo hay que negarse y renunciar a muchas cosas y tratar de cuidarse de qué cosas me están seduciendo para que yo no me aparte de ello. Amén. Así que bien dice la Escritura que dice que no podemos descuidarnos. Amén. Porque si nos descuidamos fácilmente también resbalamos. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Vanas significa que no tienen realmente ningún valor espiritual, amén, valor de vida, sino que es de lo vacío del mundo, del pensamiento entenebrecido que hay en el mundo. Entonces el razonamiento humano vacío es el que quiere venir ¿a qué? A sacarnos de lo que Dios nos dice, amén. Dice, porque estas cosas vienen, porque la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Claramente la ira de Dios está hablando de que en su tiempo Dios juzgará a todo aquel que desobedeció. Amén. Recuerde que los hijos de desobediencia tienen que ver con aquellos que, siendo hijos, porque claramente no están ¿qué? Obedeciendo. ¿Y qué tiene que hacer Dios? ¿Qué hace un padre con los hijos cuando no le obedecen? Tienen que disciplinarlos. Y entonces cuando la disciplina viene es que entonces preguntamos que por qué esto y por qué aquello. Porque claramente, sin darnos cuenta, nos hemos ido apartando de Dios y de su camino. Amén. Dice el 7, no lleguéis a ser pues partícipes con ellos. Amén. Es triste que dentro del cristianismo se dé fornicación, pero lo hay. Es triste que dentro del cristianismo se dé adulterio, pero lo hay. Amén. Es triste que dentro del cristianismo hay quien es amante del licor para emborracharse. Amén. Y así una cantidad dentro del cristianismo hay quien roba, hay quien engaña, hay quien estafa. Amén. Pero ¿por qué se da eso dentro del cristianismo? Porque el cristianismo se ha hecho como un club social. Amén. Donde entran porque naciste, eres hijo de creyente, entonces tú también eres creyente. No. Recuerde que la Escritura dice a alguien, cuando preguntaba, los judíos eran judíos por descendencia, ¿verdad? Pero la Escritura pregunta, no lo es judío el que lo es por descendencia, sino que lo es ¿de qué? De corazón. No es creyente el que lo es por descendencia. No es porque yo nací de padres católicos o de padres cristianos y entonces yo también soy cristiano, porque me enseñaron a ir a la iglesia. Por eso no eres cristiano, por eso no eres creyente, si no lo eres de corazón. Amén. Dice, no lleguéis a ser pues partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tinieblas. O sea, recordando de dónde venimos todos nosotros, de todas las cosas malas que practicamos e hicimos y de las cuales tenemos aún conciencia. Amén. No somos inocentes en cuanto a cómo hacer la maldad, simplemente que hemos renunciado a la maldad, que es diferente. Pero en nosotros hay conocimiento de cómo hacer maldad. Amén. Y de cómo se hace la maldad. Otra cosa es que por la fe en Dios y por la renovación de nuestra mente, nosotros vamos renunciando a esa ¿qué? A esa maldad. Amén. Ahora dice, porque en un tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, somos luz no porque decidimos cambiar la mente, porque decidimos cambiar nuestra forma de pensar, sino porque el Señor renovó nuestra mente a través de Yeshua el Mesías. Y así como Él es la luz del mundo, también nos ha dado su luz. Amén. Pero la luz, como decía el hermano, como dice la Escritura, una luz no se enciende para ponerla debajo de una silla. Amén. Sino que se pone en alto, ¿para qué? Ilumine. ¿Para qué Dios nos redime? ¿Para qué Dios nos quiere mostrar? Para que el mundo vea su obra. Amén. Cuando un creyente vive una vida de fe, y los que viven alrededor de él, aunque viven en tinieblas y viven en pecado, pues están fijándose, están mirando. Y qué bonito cuando la gente se acerca a ti y le dice, oiga hermano, aunque usted que es creyente, usted que teme a Dios,
Usted que ora a Dios, ayúdame, ore por mi familia, ore por esto, ore por aquello. Qué bonito cuando la gente, aunque no te trata, sabe que no puede tener una comunión contigo porque somos tiniebla y somos luz. Amén. Pero aún así reconocen que tú eres luz y te buscan cuando están en necesidad. Y te piden oración y te piden que los ayudes. Amén. ¿Pero por qué? Porque claramente han visto tu comportamiento, han visto tu luz. Amén. Pero cuando la gente que está en tinieblas ven que tú realmente dices que eres esto, pero te ven comportándote como los gentiles, como las demás personas, estás robando, estás engañando, estás emborrachándote, estás hablando babosadas con la gente. Amén. Entonces claramente, ¿qué luz hay en nosotros? Ninguna. Amén. Ahora, Dios, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos redimió? Para que también nosotros propaguemos la luz del Mesías. Somos luz y debemos comportarnos como luz. Tenemos una gran responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Amén. Porque si los hombres pueden acusarnos de obras malas, ¿cuánto más Dios que todo lo ve? Amén. Dígame usted, si un hombre puede recriminarle a uno, cuando Jesús el Mesías le dijo a los judíos, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Oiga, eso es una gran pregunta. Si usted se atreve a preguntarle a aquellos que tanto lo odian, lo aborrecen, ¿quién te puede acusar de pecado? Y que la gente tenga que agachar la cabeza porque no puede decir nada malo de ti. Eso es un gran testimonio. Amén. Y es una gran bendición. Pero si nos pueden acusar, es mejor ni preguntemos. Amén. Como dice por ahí el dicho, el que tiene rabo de paja, no se arrime a la candela. Amén. Luego dice, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Un verdadero creyente debe y es luz. Amén. Luego dice, qué triste cuando uno escucha comentarios de personas creyentes y de gente del mundo que te comenta de creyentes cosas malas. ¿Y uno qué hace? ¿Qué puedo decirte? Pero mire, ese que dice que es creyente y mire lo que me hizo, mire lo que hizo. ¿Y tú qué respuesta das? Solo Dios sabe. Yo no sé si es creyente o no creyente, solamente Dios lo sabe, pero tristemente su comportamiento no está bien. Amén. Es triste, pero es difícil eso. Amén. Luego dice, y eso debería pensarlo bien uno, porque ¿qué dijo el Mesías? El Mesías dijo, en el mundo tenéis ¿qué? Tropiezos. O sea, la ciencia, la maldad, la vanidad, todo eso hace que las personas se detengan de acercarse a Dios. Pero qué triste cuando el tropiezo viene de aquel que dice ser creyente. Cuando alguien del mundo ve a gente que dice ser creyente comportándose mal, ¿qué va a decir? Pues yo para qué quiero ir, pues para eso me quedo igual. Amén. ¿Y qué dijo el Mesías? En el mundo tendréis tropiezos, pero hay de aquel por quien venga ¿qué? El tropiezo. Si nosotros llegamos a hacer, que Dios nos guarde, mis hermanos, pero que si nosotros llegamos a hacer tropiezo para que otro crea, está bien dura la cosa para nosotros. Amén. Para cada uno. Luego dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y aquí está claro cuál debe ser el comportamiento de alguien que dice andar en la luz o que anda en la luz del Mesías. Es que tiene que buscar el fruto del Espíritu. El fruto de la luz es bondad. En Dios no hay maldad. En el Mesías no hubo maldad, no hubo egoísmo, no hubo avaricia, no hubo codicia, no hubo ambición. Amén. De grandeza en esas cosas. No hubo injusticia. Amén. No hubo mentira, que son las cosas que el diablo más practica y promueve practicar, ¿verdad? La mentira, el engaño, el robo, el homicidio. Dice, poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor. O sea, es aquí lo que hablábamos ahora hace rato. Bastante trabajo hay para nosotros el poder determinar si nuestras acciones, si nuestros pensamientos realmente son conforme a la voluntad de Dios o no. ¿Es lo que yo pienso, es lo que yo hago agradable a Dios? Amén. Esa es una tarea que yo tengo que cada día indagar, preguntarle a Dios, Señor, ¿estoy equivocado en esto? ¿Estoy errado en esto?
o simplemente lo hago porque creo que es bueno, pero realmente nunca me he detenido a pensar de que puede ser que a Dios no le agrade esto que yo creo que es bueno. Amén, porque las cosas no es lo que yo crea. Las cosas, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que Dios revela? Si es bueno, si es agradable a Dios o no es agradable a Dios. Amén. Y aquí tristemente muchas veces nos equivocamos, porque anteponemos el razonamiento y de lo que creemos que es bueno, pero en realidad ante Dios, si se escudriña bien, Dios puede revelar que no es tan bueno. Amén. Luego dice, poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor. Número 11, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Amén. Ahora, reprendiéndolas tiene que ver con que no participemos de ellas. En la medida que yo no participo de una conducta mala, de un mal comportamiento, yo lo estoy reprendiendo. Si alguien viene a invitarme y me dice, oye, mira, tú que trabajas ahí en el edificio y a ti que te dan material para el edificio, ¿por qué no me vendes algo o me regalas un poco de material? Amén, como tristemente a veces pasa. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo reprendo eso? Simplemente le digo, ¿sabe qué? Eso no es correcto. Eso no es mío, eso es del edificio. Amén. Eso no me corresponde a mí. Además, yo soy creyente y yo no puedo robar. Y eso es robar. Amén. Porque no se me concedió para mí. Entonces, uno puede reprender las cosas sin criticar a nadie. Simplemente cuando el pecado se acerca, ¿qué tengo que hacer? Pues sacar la luz. Amén. Y decirle esas cosas no se pueden hacer. Sin decirle a la gente tú eres nada ni eres aquello. No, simplemente se reprende con el mismo ¿qué? Comportamiento, con la misma respuesta. Amén. Y eso, mire, hay tantas cosas tan sencillas que parecen tan sencillas. Si alguien viene y dice, pero ¿qué te cuesta? Si eso, hay un montón de eso. Sí, a mí no me cuesta nada. Y hay un montón, ¿verdad? Pero eso no es mío. Amén. Y la gente se enoja. ¿Por qué? Porque en el mundo se acostumbra a eso. Ese es el comportamiento del mundo. Amén. Hay gente que se toma las cosas de la compañía y se las lleva para la casa. Y hasta las regalan por allá. Y se muestran como buenos cuando realmente están regalando ni lo que es de ellos. Amén. Y así hay un montón de comportamientos que existen que el mundo practica, mi hermano. Amén. ¿Y cuántos son buenos pero dando lo que no es de lo que nada les cuesta? Amén. Entonces, por eso digo que son tantas las cosas que hay que detallar, son tantas los comportamientos que hay que mirar con lupa para ver si realmente eso es agradable delante de Dios o no. Pero uno fácilmente se deja llevar por el mundo que, pero es que no tiene nada de malo, que tiene de malo eso, o que le cuesta, o no es que no me cueste, no es que no sea nada de malo, es que las cosas son como son, y yo sigo lo que Dios establece. Amén. Entonces, dice, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto. Amén. Claramente hay un montón de cosas que el mundo hace allá a oscuras, a puertas cerradas, que los cristianos no deberían ponerse a hablar de ese tipo de temas. Amén. Hay ciertos comportamientos que el mundo practica que no es de cristianos ponerse a comentar de eso. Amén. Allá el mundo que hable de esas cosas, pero que entre conversación de creyentes estemos hablando de cosas impuras y cosas obscenas y cosas así, realmente no es de creyentes. Amén. Ahora estamos hablando para el que quiere ser creyente, para el que quiere realmente imitar a Dios. Amén. Esto no es para el mundo, ni para todos los cristianos, sino para el que quiere. El Mesías dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si esto es doctrina de Dios o no. Amén. Pero es para el que quiere, no es para que todo el que quiere ser cristiano, es para el que quiere realmente agradar a Dios. Amén. Dice, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. O sea, la luz realmente va a revelar lo que es malo. Todo el que tiene luz, claramente, si las tinieblas se acercan, va a poder revelar. Si usted
está mirando un lugar donde no hay luz, usted ve pasar las sombras de las cosas, pero usted no identifica qué son. Si son cosas buenas, si son cosas malas, si son animales, si son seres humanos. Pero si usted pone un bombillo ahí, entonces usted va a saber qué cosas son las que están pasando por ahí, porque la luz revela las cosas. Amén. Entonces, así igual que nosotros, cuando nosotros no tenemos conocimiento, en todo lo que hemos pasado son sombras. Y no sabemos si es bueno o si es malo, porque no tenemos ¿qué? No tenemos luz, no tenemos conocimiento, no tenemos entendimiento. Pero una vez que Dios nos va dando conocimiento, entendimiento y revelación, entonces esa luz en nosotros nos va ayudando a identificar qué es cada cosa, y cada cosa la vamos poniendo en su lugar. Amén. Pero para eso hay que amar conocer la voluntad de Dios, amar conocer la Escritura. ¿Sabe cuánto trabajo cuesta estudiar la Escritura? Esto no es humano. Dios tiene que poner el querer como el hacer en nosotros. Y Dios va a poner el querer como el hacer en nosotros si nosotros tenemos corazón para Dios. Pero si no, Dios va a dejar que la pereza, el cansancio, el sueño nos venza y no vamos a hacerlo. Porque no tenemos interés en esto. Amén. Solamente queremos jugar a ser creyentes, a ser cristianos. Amén. Pero realmente el que busca realmente conocer y entender a Dios, a menos que ya lo conozcamos, pues ahí sí ya me acuesto a dormir porque ya sé eso. Amén. Yo ya conozco eso. Amén. Pero si no conozco, tengo que poner interés en querer conocer. Porque si no lo hacemos en grupo, peor es solo. ¿Sabe cuánto le cuesta a uno leer solo la Escritura? Hay que orar bastante y pedirle a Dios que le ayude para que uno esté realmente despierto y dispuesto. Amén. Luego dice el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará el Mesías. ¿Quién es el que está durmiendo? El que está muerto en sus delitos y pecados, el que no tiene luz. Amén. Todo el que está en sus delitos y pecados está ¿qué? Muerto. Y si está muerto, está dormido. Amén. No tiene luz. Por lo tanto, ¿qué es lo que llama la Escritura? Despiértate. Amén. Para que entonces nos alumbre ¿quién? El Mesías, porque es Él el que nos puede dar la luz. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es realmente honesto, todo lo que es verdad, solo podemos hallarlos en Yeshua el Mesías. Amén. Por eso Saulo decía, no me propongo entre vosotros conocer nada más que al Mesías. Si uno puede leer muchas cosas y la Escritura dice escudriñarlo todo y retener lo bueno y echar lo malo, pero si yo no me propongo conocer al Mesías, no conoceré la luz, porque es en Él que la luz va a venir a mi propia vida. Amén. Luego dice, mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios. Amén. ¿Y cómo es con diligencia? Dice, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. El tiempo es tan corto, ya se comenzó el año y ya estamos en junio. Los días están yendo así, las semanas, los meses. Amén. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con el tiempo? Lo estamos aprovechando. Imagínese usted, hágase un paréntesis, usted en su propia vida, en estos 6 meses de vida, ¿cuánto tiempo ha dedicado usted a buscar el conocimiento de Dios? En su propia vida, no cuente los shabbat, los días de congregarnos, sino en su propia vida, ¿cuánto usted realmente ha buscado el conocimiento de la voluntad de Dios para su propia vida? Amén. ¿Cuánto tiempo invertimos? ¿Y cuánto tiempo gastamos en otras cosas, pensando en otras cosas, viendo otras cosas que realmente no edifican y que no ayudan? Amén. Porque entonces el que desperdicia el tiempo es que sabio o necio. Es necio. El que no emplea su tiempo para edificarse en Dios, para conocer a Dios, para conocer al Mesías, para pedirle a Dios que nos dé cada día fuerza para poder vivir esta vida, pues claramente está actuando ¿qué? Neciamente, porque nos estamos dedicando a otras cosas, a otros pensamientos. Nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones se van en otras cosas. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y aquí Pablo es claro, ¿verdad? No ser insensato es, no seas necio. Sensatez es saber
qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y dedicar fuerzas a lo que realmente vale la pena y no a lo que no vale la pena. Amén. Y sobre todo es para qué? Para conocer la voluntad del Señor. Amén. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien se llenos del Espíritu. Una cosa que tiene el alcohol es que tiene ¿qué? Disolución. Y la disolución lo que hace es que desinhibe a la persona. Y por eso el que en la vida real es cobarde, cuando está borracho es valiente. Amén. El que en la vida real es tímido, cuando está embriagado, entonces es el más hablador. Amén. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene esa cualidad, desinhibe a la persona, y desinhibe tanto a la persona que al pobre Noé lo hizo desnudarse. Ahora, ¿por qué? Sería el calor, o quién sabe qué es lo que hizo, pero lo transformó tanto ese vino que lo terminó causándole un gran mal a su propia descendencia. Amén. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien se llenos del Espíritu. ¿Cómo se busca la llenura del Espíritu? En la medida que yo busco conocer a Dios, entender la voluntad de Dios, amar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Amén. No solamente conocerla, sino practicarla. Porque entonces el Espíritu del Mesías y el Espíritu del Señor me van llenando y me dando la fuerza y el poder para cada día poder seguir adelante. Amén. Dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. O sea que aparte de estudiar la Escritura, también debemos ¿qué? Tener un tiempo de exaltación, de glorificar a Dios. Amén. De poder compartir las bendiciones que Dios nos ha concedido y poder dar gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Dando siempre gracias, dice 20, termina allí. Dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Es interesante y recalco esto porque es que muchas personas no pueden verlo. Como Saulo siempre pone al Dios y Padre al frente de todo. Claramente, todo por medio de la gracia de Yeshua el Mesías y en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Que de él viene todo y a él tiene que ir todo. Amén. Vamos a parar allí porque el tiempo se nos fue. Amén. Pero pidiéndole a Dios que de corazón nos dé la fuerza, la voluntad, para que nosotros realmente entendamos cuán importante es esforzarnos en conocer la voluntad de Dios. Y no solamente conocerla, sino pedirle a Dios que nos dé el querer como el hacer, la fuerza, el poder del Espíritu para poder vivirla, porque uno puede llenarse de vanidad. El conocimiento es vano y el conocimiento envanece, dice la Escritura. Si yo solamente me lleno de conocimiento y pretendo conocerlo todo y entenderlo todo, es pura vanidad. Si no lo practico, si no lo vivo. Amén. Y lo más difícil, si conseguir el conocimiento, entendimiento es difícil porque solamente Dios lo da, cuánto más difícil es vivirlo. Se requiere la ayuda de Dios, se requiere el poder de Dios. Amén. Sin Él, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Amén. Paremos hermanos allí.